Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En medio de todas estas sorpresas, que se le quitaron la visa a Andy, que si hay unos lineamientos en contra de, a favor de los derechos de audiencia que discutimos hace 15 días, la lista negra que pasó la consejera jurídica de cuáles son los comunicadores que están en ella, Federico no está, lo cual me da mucha pena. Hemos invitado a alguien que está viviendo, sufriendo esto en carne propia, que tiene que reaccionar frente a ello, que es el presidente del PAN, Jorge Romero. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Carlos, Federico, a ustedes, a todo su auditorio. ¿Por qué no empezamos con lo último? Digamos, Morena está poniendo la carta de Andy, lo que sabemos de que perdió la visa, como un asunto de soberanía. Es decir, lo que está haciendo los Estados Unidos es violentar nuestra soberanía. Quienes no defendemos a Andy estamos entregando nuestra soberanía a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo ves tú, Mira, nosotros muchos en este país, más allá de ser panistas, yo lo soy, evidentemente, nos damos cuenta día con día de una tristísima realidad. Los que alguna vez en el año 2018, con un discurso que pegó, que sí pegó, hay que reconocerlo, que era un discurso de cambio, de que en este país las cosas tenían que ser diferentes, que entre muchísimas otras cosas se tenía que acabar, y con razón lo decían, con la corrupción. 8 años después, hoy, de veras, Carlos, en un afán de objetividad, hoy son los señalados por los medios de comunicación, ni siquiera de este país, hoy son los señalados por cortes de otro país que se apoyan en expedientes judiciales para decir toda la paleta de delitos que han cometido los que dizque tenían la autoridad moral. O sea, antes de entrar en especificidades, eso es lo que está pasando con México. Los que tanto criticaban los gobiernos en México y se autoasumían como los bien portados, acaban siendo, yo creo que por 3 veces el peor gobierno que hemos tenido, o peores gobiernos en este país. Particularmente en ese contexto, Carlos, decirte, mira, para nosotros es muy difícil el poderle hacer entender a la gente. Nosotros lo intentamos todos los días, buscamos las maneras de que se dimensione lo que, por ejemplo, con Andy está sucediendo. Nunca en la historia de México a un familiar con esa cercanía se le había cancelado una visa. Y la gente tiene que entenderlo. No cancela Estados Unidos visas por cuestiones que sean delicadas, y mucho menos al hijo de un expresidente. Y nosotros sinceramente dudamos que haya sido porque se pasó un alto. No queremos que ni maneje el coche él. O porque se haya quedado un par de días más en Estados Unidos. Nosotros como PAN lo primero que estamos pidiendo es que nos aclaren por qué le cancelaron la visa. Andy dice que le llegó un documento en donde a él se lo explicaban. Él quiere hacer toda una laraca. ¿Por qué no nos explica por qué le quitaron la visa? Pues sí nos lo dice. Es la injerencia de los Estados Unidos en un gobierno progresista al que quieren echarle tierra, sí está dicho. Bueno, eso es lo que él dice. Estoy seguro que eso no es lo que dice el documento de su cancelación de visa. Y nosotros, mira, fíjate que el símbolo de lo que significa hablar de Andy, es el diminutivo de un nombre. Un diminutivo anglosajón que así le llamaba el papá, hay que decirlo. Sí. No es que lo haya inventado la oposición. Cuando el expresidente se refería a su hijo, se refería como Andy. ¿Y se ofendió? No se ofendió, lo que el subconsciente sacó, ¿no? Fíjate, nosotros lo hemos dicho. Andy no se puede vender como una víctima. No es algo que se le ocurra al PAN. Salió hace un par de meses, quizá un poquito más, fue primera plana en muchos medios de comunicación, que el nombre de Andy López Beltrán está en carpetas de investigación de los hermanos Farías y de los hermanos Carmona por huachicol. No lo dice el PAN. En México, además. Por supuesto, en México. En México, si eres Rubén Rocha Moya y una corte de Estados Unidos te señala por asociación criminal, por ser de Morena, la presidenta sale y dice, denme pruebas para poder salir a procesarlo. En México, si te llamas Marina del Pilar y todos nosotros escuchamos un audio en donde ella dice, mira, por salvarme a mí, ¿qué quieres que te cuente de las mesas de seguridad? Y ante eso la presidenta Claudia Sheinbaum dice, es injerencia de Estados Unidos. ¿Con base en qué la juzgo? Pero si eres una persona de 74 años y por vivir exactamente en la misma entidad
en donde están las castañas al fuego de quien acabo de referir, precisamente para tapar ese tema. Así seas el primer gobernador de opositor que vives en un departamento de 180 metros cuadrados y manejas un coche 4 cilindros, te vas a Almoloya. Y es un accionista, él no es el director de la empresa. No. Ha pasado un mes y no se le ha comprobado una sola acción en lo individual atribuible a él. Ahorita, si gustan, hablamos más de Ernesto Rufo. Aquí estoy hablando de este doble rasero. En México, si eres oficialista, desde la mañanera, pues prácticamente la tribuna principal del gobierno es defensa en automático, así te pongan enfrente todas las pruebas de lo que se ha hecho. Pero estás tocado por la bendición de ser de Morena, no te va a pasar nada. Ah, pero donde seas opositor, ahí sí se va a dejar sentir todo el peso de la ley. Y nosotros lo decimos, si hoy tiene este señalamiento Andy López Beltrán, es porque él fue un personaje que incidió en los peores temas, como por ejemplo el huachicol fiscal, por la permisividad del padre. ¿Tú tienes pruebas de eso? Por supuesto que, bueno, sí, una, muy concreta, y son los dichos del padre. Cuando él inmortalizó la frase en su mañanera en la que decía, y no me vengan con que el presidente no se enteraba. Y de verdad nos creerán tan tontos. ¿Qué digo? ¿Por qué no lo expandes? Él dice, todos los grandes delitos tienen el visto bueno del presidente de la República. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Así es. Pero fíjate qué es lo que nosotros, Federico y Carlos, sentimos que ya está detrás. Esta idea la compartimos muchos. No. A ver, Morena llegó, hay que tener honestidad intelectual, por el voto de la mayoría de muchas personas. Sí, pues sí. Sí, nada más que en Morena ya saben, y muchos lo sabemos en este país, muchos que medimos lo que está pasando en este país, muchos sabemos que la aceptación por Morena va en declive absoluto. Sí. De julio del 2025 a julio del 2026, Carlos, Federico, nosotros tenemos registrado que han bajado 17 puntos porcentuales. ¿Esto te refieres a la intención de voto de Morena? ¿Cuál es el indicador? Intención de voto presidencial por Morena, por la Cámara de Diputados. ¿Pasó de cuánto a cuánto? Pues pasó, si hoy está en un 30, estaba como en un 47%, 31 a 48. Nosotros tenemos, fíjate, en un país donde el listado nominal es de 100 millones de electores, tenemos registrado que 17 millones de personas ya les dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí, ahí se ven. Me encantaría decir, no es la realidad, que todos ya se pasaron al PAN. No han sido esos los números. Al mayor rubro al que se han ido ha sido al de otra vez no sabe, no contestó. O sea, gente que ya se decepcionó del oficialismo y que las otras opciones, pues tenemos que convertirnos en una nueva opción que llame la atención, que les haga sentido. Pero ya se dio ese nivel de decepción. Y nosotros estamos convencidos que es precisamente por la incongruencia que existe. Pero más allá de eso, ellos lo saben. Ellos saben que han bajado en popularidad y en aceptación. Entonces, fíjate lo que están haciendo. Conscientes de que va a llegar el día en que ya no ganen, Carlos, Federico, porque va a llegar ese día, lo que están haciendo es construir todo el andamiaje jurídico y político para que llegado el día en que ya no ganaron, ya nadie los pueda sacar. Algo que me preocupa mucho es el profundo desconocimiento jurídico de muchas de las decisiones que toma el gobierno federal. Sí. Por ejemplo, cuando las autoridades norteamericanas dicen, pues una visa es una invitación. Sí. No es un derecho del ciudadano. Si alguna rama del derecho es discrecional, es la migratoria. Claro. Y eso no lo podemos cambiar de ninguna manera. O sea, esas son decisiones que se toman allá. Y están jugando con fuego porque les van a contestar muy duro. Segundo, me parece que el desconocimiento de lo que es un gran jurado, cuando la presidenta decía que me presenten las pruebas, pues sí, nada más que procesalmente hablando no correspondía la presentación de pruebas. Claro. Ya las tienen del otro lado. Pues es magnífica tú. O sea, el gran jurado, que no lo explicas qué significa. El gran jurado es una instancia en Estados Unidos que se convierte para un caso ad hoc, digamos, en un primer filtro para saber si hay elementos suficientes para juzgar a alguien. Si los hay,
A diferencia de México, que el fiscal determina autónomamente sobre quién va, en Estados Unidos primero lo consultan con un gran jurado. Con un gran jurado. Son ciudadanos que tienen que ver las pruebas y solo si creen que hay indicios de violación a la ley puede proceder. Entonces, me parece que es realmente penoso en ocasiones escuchar los argumentos jurídicos, los lineamientos famosos, lo hemos analizado en esta mesa, están jurídicamente hablando hechos una madeja. Comienzan por el artículo 6 constitucional, que fue concebido precisamente para que el ciudadano tuviera acceso a la información del gobierno, y de ahí se pasan a arropar a las audiencias, cuando existía un ordenamiento que precisamente lo que hacía es que las estaciones tuvieran la obligación de tener un defensor de la audiencia. Entonces vas acumulando los errores jurídicos y dices, ¿quién está detrás? Que de veras entienda cuáles son las limitaciones de un presidente y qué es lo que dice el texto constitucional, para no bajar a otras normatividades, ¿no? Pero fíjate cómo en ese mismo orden de ideas, querido Federico, estas mismas que tú acabas de señalar. Primero, el cómo se abusa del manejo, pues, de la comunicación oficial en este país. Porque, a ver, poniendo este ejemplo de Sinaloa que primero tú mencionabas, cuando la presidenta decía pruebas, yo necesito pruebas. Nosotros le hemos dicho 1,000,000 de veces, presidenta, dimos miles de pruebas de lo que estaba pasando en Sinaloa. Nosotros en su momento lo dijimos, a nuestra candidata, a la de la entonces Alianza para Sinaloa, le secuestraron a su hermano, el crimen organizado. Y el crimen organizado a nuestra excandidata le dijo, o le paras o te despides de tu hermano. Pues por supuesto que le paró. Lo denunciamos, fue una prueba. No solamente en Sinaloa, en el año 2021 prácticamente todas las entidades que tocan el Mar de Cortés, en todas dimos pruebas audiovisuales de cómo en una casilla ahí en la playita, la gente formada, toda en paz, llegaban los camionetones donde se bajaban personas encapuchadas con rifles de este tamaño, muy amables, eso sí, a decir, muy buenas tardes, venimos por las urnas. En todos los lugares que tocan el Mar de Cortés, personas encapuchadas se llevaron las urnas. Hay videos. No son declaraciones de don José o doña Cuquita, hay videos y piden pruebas de asociación. ¿Y se abrieron carpetas de investigación? ¿Avanzaron? Por supuesto, con las que seguramente después les han dado uso de papel higiénico, como todo lo que hacen, no solamente desde este gobierno, sino desde las fiscalías oficialistas, que son sicarias para los opositores y que son absolutamente de la vista gorda para los oficialistas. Y luego, además, insisto en tu mismo orden de ideas, a los que además venimos y lo decimos, ahora nos quieren poner unos lineamientos a nosotros que lo decimos o a ustedes que permiten un espacio para decirlo, lineamientos en donde digan, mira, hasta aquí vas a llegar. Por si su auditorio no lo sabe. Pero hasta aquí vamos a llegar por el tiempo. O sea, no te preocupes. Pero vamos a regresar un momento más aquí en Primer Círculo para que nos siga explicando Jorge Romero cuáles son esos límites que hoy le quieren imponer a quienes opinan en la palestra política. En un momento más de regreso aquí a Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo con Jorge Romero, le habíamos puesto un límite, él pensó que era porque le estábamos aplicando los nuevos lineamientos, pero no, era el lineamiento del tiempo. Jorge, continúa, por favor. ¿Cuáles son esas reglas que ahora tienen o nos quieren imponer? Sí, mira, sobre todo es hacer mucho énfasis en que esto es algo que la gente tiene que conocer. Luego, con tanta información, la gente ni se entera. Esa ha sido como la gran magia de aquellos, lograr que... Sí, porque además como es una andanada de cosas, digamos, claro. Tú empezaste en uno de tus primeros comentarios diciendo algo que no lo hemos logrado profundizar lo suficiente, que es esta nueva normatividad constitucional que permite anular una elección por presunta injerencia extranjera. Por eso la hicieron. Si uno lee lo que dijo Ortega para justificar no hacer elecciones, es el mismo argumento. Como los extranjeros van a venir aquí a confundir a los ciudadanos, mejor que no voten. Claro. Nuestra reforma constitucional es
si un tercero afuera apoya a un candidato de ustedes y este llega a ganar, eso es suficiente, aunque nadie conozca a ese señor y ese señor no haya tenido demasiado impacto en sus twitters o lo que fuera. Entonces sí, hay un gobierno que está haciendo todo lo que puede, no importa la técnica jurídica. Federico, quiero ser poco duro contigo, pues porque ellos hacen lo que quieren. Pero fíjate un detalle que parece menor y no lo es. ¿Quién expuso los lineamientos? La consejera. La consejera jurídica de la presidencia, cuyas funciones no tienen nada que ver con los medios de comunicación. Bueno, ni mucho. Y no solo los ni siquiera lo comentamos. También las listas. Y las listas. Es un combo, fíjense, nosotros lo vemos así, fíjense. Primero dijeron qué es lo que no puedes decir y después casi nos dijeron quiénes ya no lo pueden decir. Pero miren, insisto, a su auditorio, este gobierno demócrata, el de la transformación, el de la esperanza, con obvio sarcasmo lo digo, ahora lo que pretenden es establecer cuando se hable hoy por hoy en radio y televisión, hoy por hoy. Les firmo que mañana en prensa escrita y en plataformas digitales. Hoy quieren que tú solamente puedas escuchar lo que ellos clasifiquen como la verdad. Y todo aquellos que ellos oficialmente clasifiquen como algo que no es verdad, que no es certero, no lo vas a poder escuchar ya tú. Hazme el favor. A ver, lo hemos dicho 1,000,000 de veces. En una democracia, la verdad, para empezar, nadie es la voz de la verdad. Nadie es quien se da la voz de la verdad. Lo que tenemos en una democracia desde hace siglos es la pluralidad de opiniones, en donde pues evidentemente entre un hecho y tu apreciación, pues la gente te escucha a ti, Federico, después te escucha a ti, después me escucha a mí y después podrá escuchar a los personajes del oficialismo y cada individuo en su libre albedrío que Dios nos dio llega a la conclusión de qué considero yo es verdad y qué no. Todavía más, si en un espacio a ti te gusta y coincides con lo que se dice, pues lo sigues escuchando. Y si tienes no te gusta el enorme ese espacio, derecho de cambiar de estación. Sí. Menos una, que es la mañanera, esa no se puede pagar. Sí, ahí no. Fíjate, pero yo querría regresar a todo esto ahí está, y sin embargo tú al principio de tu introducción nos dijiste, está cayendo de acuerdo a nuestras medidas Morena, pero no está subiendo el PAN, o no lo está capturando el PAN. Sí ha subido el PAN, lo que no ha subido son toda esa... A ver, naturalmente la oposición hemos venido subiendo. No quiero decir, no quiero sonar con arrogancia, pero es la verdad de nuestras mediciones que el partido que sí más ha cachado, por así decirlo, lo que se ha caído del oficialismo, sí es el Partido Acción Nacional. Sí, yo creo que las que yo he visto señalan eso, pero aún así, en el grueso de las gobernaturas que vienen el año entrante, pues uno ve a Morena arriba, porque además, en un régimen pluripartidista como el nuestro, Morena puede ganar con el 35% del voto. Claro. Si ustedes sacan el 20, el PRI el 19 y MC el 18. Claro. En la medida que ellos además tienen más capacidad de construir alianzas que ustedes, aún en esa caída podríamos ver un gran triunfo de Morena en el 27. Sí, a ver, nosotros estamos conscientes de la realidad numérica en este país, aunque también hay que ser francos. En Morena son expertos en hacer creer las cosas que no son. Déjenme ponerles un ejemplo. Si tú le preguntas a cualquier persona, casi te puedo asegurar, una persona que no está mucho en esto, que te diría, Morena arrasa, Morena arrasó, porque es lo que nos hacen creer. Pero ¿cuáles son los números? A ver, de las gobernaturas que están en juego el año entrante, ¿cuáles tienen ustedes posibilidades buenas de... A ver, nosotros obviamente siempre a Dios rogando y con el mazo dando, pero nosotros estamos muy convencidos de que vamos a retener, primero Dios, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, quizá esta última poquito con más turbulencia, pero vamos a retener Chihuahua. Y nosotros estamos cada vez más contentos, más convencidos de que se están dando magníficos números para Baja California Sur. Hoy quizá eso dirías, bueno, en Baja California Sur nos estamos acercando muchísimo. Tenemos muchísimas posibilidades en San Luis Potosí, en Sonora, en Michoacán, en Colima. Déjame decirte cuál es el elemento que de todos los que acabo de mencionar es el elemento coincidente en todos los casos. En todos los que les acabo de mencionar ya gobernamos la capital, y por mucho.
Y en promedio la capital significa un 40-45% del listado nominal. No es un sueño guajiro decir que vas a ganar el estado si ya tienes Pero hoy, la capital. hoy en San Luis Potosí el Verde trae 40%, ustedes traen 25%, si recuerdo bien. Pero fíjate cuál es la gran ironía de San Luis. A ver, es lo que les quiero comentar. Un hiperfactotum para el 2027, su germen es la soberbia de Morena. Pero la planta que surge de ese germen que es la soberbia es que entre ellos, en el 2027, no tienen idea de cómo se van a agarrar entre ellos. Morena es algo así como Yugoslavia. O sea, Morena ya no es un movimiento unido, Morena ya no es un espacio político en donde pues el que gana invita al que perdió de su partido y el que perdió le levanta el brazo. A ver, en Morena se están dando con tubo. Y si en un lugar va a haber, fíjate qué ironía, una hipercompetencia, es en San Luis Potosí, entre el Partido Verde y Morena. Ahí es donde, por supuesto, tú lo decías, que donde las cosas se van a tercios, por supuesto que la oposición tiene una inmensa oportunidad como nunca antes la ha tenido. Y perdón, si me permiten solo decir esta frase para que el auditorio lo sepa. En el 2024, el año en el que supuestamente nos dieron una pero patiza a la oposición, quedamos 54-46. 46. 54-46. O sea, ¿qué es esto? Pero el 46 estaba dividido y el 54 estaba unido. Sí, y que también la gente, bueno, el 46 genérico como oposición, y que la gente lo sepa, si hoy estos compadres y comadres, para usar un lenguaje sustancialmente equiparable, si ellos pueden hacer lo que hoy hacen con las leyes es porque ellos se autodieron el 72%, claro. No se los diste tú, no son de ese tamaño que te quieren hacer creer, eso no es Morena. Son vencibles y se van a llevar la sorpresa de su vida en el 27. Ahora, has lanzado una estrategia electoral que me parece muy interesante, que es el hecho de que el PAN abra las puertas a candidaturas de ciudadanos. Correcto. Esto puede llevar a identificar ciudadanos que a lo mejor militan o no en el PAN. Correcto. Pero que pueden estar dentro de la campaña, hacer campaña, y son estos ciudadanos que muchas personas identifican incluso a través de redes sociales, claro, de encuestas, claro. ¿No? Ciudadanos respetables y respetados. Correcto. ¿Cómo van con eso? Muy bien. Mira, nosotros justo acabamos de decir, se cerró ya el registro, fueron poco más de 17,500 personas. Pues para nosotros, a mí sí me pone contenta esa cifra. Esa cifra, no tenemos un precedente ni en el PAN, ni creo yo en ningún otro partido. Pero la esencia, Federico, es justa la que tú acabas de decir. Que el PAN regrese a su origen. El origen del PAN es abrirse a la ciudadanía, que no necesariamente vive de esto, que no necesariamente tengas que llevar 15 años o 15,000 años de hacer carrera política para que tú te puedas convertir en una voz que hable y que defienda. Si te quieres afiliar al PAN, por nosotros padrísimo, y si no también padrísimo. Déjame ponerte un ejemplo. Yo siempre lo uso porque es muy simbólico, no es el único, pero es muy simbólico. Una Alessandra Rojo de la Vega. Ella no es panista, ella no se ha afiliado ni al PAN ni a ningún otro partido. No es casualidad, es una mujer que ha sabido levantar la voz desde una voz ciudadana, y que esos son los espacios que nosotros en el PAN queremos también fortalecer. Y que no sea el club, perdón, lo digo, asumo la parte que me toca, sí. el club en donde si no tienes una membresía añejísima, prácticamente no puedes hacer nada, ¿no? En el PAN los varones que hay en todos los partidos, ¿no? Sí. Que ejercen una influencia para imponer a sus candidatos cuando pueden tener enfrente a un ciudadano que sí pueda ganar. Ahora, claro. Es abierto, pero ¿cómo se va a decidir quién es? Mira, nosotros acabamos de tener precisamente un encuentro digital con muchísimas personas. Estamos clasificando para empezar. Vamos a empezar con las candidaturas ejecutivas, es decir, las de las 17 gobernaturas, y las que son poco más de 120 alcaldías estratégicas. Primero vamos a empezar con ellos. El proceso primero es recolección de firmas, ver que sí tienes un mínimo de presencia territorial en la calle. Después vamos a hacer un primer filtro con los que sí tengan también un mínimo de conocimiento en un estudio, en una encuesta, para que al final nosotros en un estudio muy amplio, no solo cuanti, también cualitativo, sí. En donde de veras podamos sacar
o acercarnos a encontrar qué es lo que en serio la gente quiera, sea la mujer o el hombre que nos va a representar. Pero insisto, no es lo que más quiere el dirigente del PAN. Exacto. Sino lo que la gente, pues lo medí. Aquí en Miguel Hidalgo, o acá en Mérida, o acá en Tijuana, esto es lo que nos gusta, con esto es con lo que mejor te va a ir. Y claro, pues coincidiendo en lo esencial. Me duele decirlo, la esencia misma del Partido de Acción Nacional es el bien común. No giramos en torno a la 4T, existimos mucho antes de que ellos. Creemos en una doctrina humanista, pero hoy en estos tiempos pues, también es un elemento esencial el no querernos el cuento de una disque 4T que son un fraude. Eso fueron una estafa de gobierno. ¿Y alianzas? Porque yo veo números en algunas entidades como Nuevo León y no veo cómo puedan ustedes, sin el PRI o idealmente con el propio Movimiento Ciudadano, tener suficientes votos frente a un movimiento que quizá va de bajada, pero sigue siendo por mucho el partido más grande de México. ¿Cuál es el partido más grande de México? Morena. Ah, correcto. A ver, lo que te quiero yo decir ahí es, mira, dos cosas para mí esenciales. Tenemos un minuto, perdón, porque me acaban de dar. Primero, ya nos vas a limitar. El PAN evidentemente le está apostando al PAN, pues claro, por naturaleza. Nosotros no podemos depender nunca de ninguna otra entidad porque solo Dios sabe qué va a pasar con las demás entidades. Tenemos que ver por el PAN. Pero también yo lo he dicho, nosotros vamos a buscar triunfos. Que no haya ni la más mínima duda. No podemos hoy en estos días ser una oposición que le pasen por enfrente los triunfos. Nosotros en el PAN nos vamos a enfocar a las personas que puedan tener la capacidad de triunfar, y nosotros vemos que hay muchos espacios en los que el PAN solo puede ganar y seremos receptivos a los demás espacios. Pero ahorita es el momento, con todo el tiempo que hay de distancia, para que le metamos todo al PAN. Ya platicaremos, ya platicaremos. Pues con esta nota un poco ambigua, pero entiendo que habrá que profundizarla más adelante. Te agradecemos mucho, Jorge. Muchas gracias, Carlos Federico. Mil gracias, Jorge. Al contrario, a todo su auditorio. Somos Acción Nacional.